Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta conferencia, un domingo más con MAGAC, Movimiento Acción de Gracias, e Iglesia Virtual Parucía. El tema de hoy es muy interesante, es trascendental en la vida de todos nosotros, los que sabemos que Dios nos ha escogido para estar aquí en la tierra haciendo algo importante, o sea, tú y yo, ¿ok? El tema se llama Del corral de los cerdos al trono, la verdad de los elegidos. Mira, la parábola del hijo pródigo no es solo una historia de una familia o familiar, es la radiografía espiritual de cada uno de nosotros. Jesús lo relató en Lucas 15 para mostrarnos que todo hijo elegido, todo hijo pródigo pasa por un proceso escogido en la eternidad, formado en la tierra y preparado para reinar en la gloria de Dios, o sea, con Él. El problema es que, como el hijo pródigo, muchas veces confundimos libertad con rebeldía. Y lo que parecía un camino de independencia nos conduce al vacío de un corral de cerdos. Obviamente es una analogía, ¿no? Pero vamos a irlo explicando poco a poquito. Espero que tomes nota y que tengas tus preguntas para después, pero este tema puede ser trascendental en tu vida, en tu familia, en tu empresa y siempre, ¿ok? Entonces, ese corral es más que un lugar físico, es un estado del alma. Cuando nos alejamos de Papá Dios, de Dios, terminamos hambrientos, sin dignidad, rodeados de lo inmundo, ¿sí? Allí vamos a entender que nada del mundo puede darnos lo que solamente Él puede ofrecer. Sin embargo, el corral no es el final, sino es el taller de Dios donde nos va moldeando, nos va esculpiendo, nos va tallando. Duele un poquito, pero es algo hermoso, poderoso. Y es el lugar donde la altivez de nuestro ego, de nuestra alma, se quiebra, donde la autosuficiencia muere y donde la verdadera identidad comienza a brillar. ¿Ok? Es algo muy importante que lo entendamos. Entonces, esta parábola nos enseña también algo clave, que el hijo pródigo volvió en sí, o sea, despertó de un letargo. Ese despertar es el milagro que cambia nuestro rumbo. Vamos así en una dirección equivocada y de repente algo pasa en nuestra vida que nos hace despertar de ese letargo, nos hace volver en sí y entonces nos vuelve a cambiar de dirección y nos encamina al rumbo que él ya planeó de antemano. Entonces, el hijo pródigo volvió pensando que sería jornalero, pero el padre ya lo estaba esperando con una túnica del hijo del rey, con anillo, con sandalias, que son símbolos de autoridad, identidad y propósito. Fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Autoridad, identidad y propósito, que es lo que nos hace falta a nosotros. Entonces, el hijo que había estado en el corral de los cerdos fue recibido como heredero, así como tú y yo vamos a ir alguna vez con Papá Dios. Entonces, nosotros, como escogidos desde la eternidad hasta la eternidad, pasamos por corrales de quebranto, pero cuando regresamos al Padre, descubrimos que nuestro destino no es el lobo, sino el trono. Sin embargo, también hay un peligro, la apostasía, que está ahorita en su nivel de los más fuertes. ¿Ok? Muchos, como los cerdos, prefieren quedarse en el fango, en el lodo, ahí conviviendo con los cerdos, con las algarrobas, que son símbolo de lo inmundo de esta vida sin Dios, ¿verdad? Y desprecian lo santo, desprecian la palabra, desprecian a los mentores que Dios pone, a las autoridades, a papá, mamá, desprecian la palabra profética más segura, la profecía, pero más que nada desprecian al Espíritu Santo que está queriendo llevarlos de regreso con papá Dios. Entonces, tenemos que volver al Padre.
y ocupar nuestro lugar en el reino de Dios. Entonces, hoy el Espíritu Santo te recuerda, fuiste amado antes de existir, fuiste escogido antes de nacer y fuiste destinado para reinar juntamente con Cristo Jesús. El corral no es tu lugar, no es mi lugar, es un proceso, ¿sí? Es tu proceso y tu destino eterno es el trono de Dios, donde vamos a estar allá juntamente con Él, ¿ok? Entonces vamos a dividirlo en partes como ya hemos antes visto que funciona. Y en cada parte vamos a ocupar más o menos como dos versículos bíblicos totalmente enfocados al tema. En este caso, el tema uno es escogidos desde la eternidad. Efesios 1, 4 a 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué él quiso? Porque a él le plació, porque nos amó antes que nosotros lo conociéramos. ¿Ok? Entonces, así como un arquitecto diseña la casa antes de poner el ladrillo o los ladrillos, Dios trazó tu vida antes que nacieras. Mi vida. Él no improvisa con nosotros, no improvisa contigo. Él planeó tu identidad, planeó en dónde ibas a nacer, en qué familia, planeó todo lo que ibas a pasar y qué genes te iban a dar tus familiares ancestrales. Entonces, aunque falles, el plan divino sigue vigente, sigue presente, sigue latente. Lo que hoy parece una ruina es parte de tu proceso para identificarte, edificarte en su propósito. Tu identidad no depende de tu error o de tus fallas o de mis fallas o de tu entorno o de lo que dirá la gente. No, 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 sino depende del diseño eterno que ya está escrito en tu corazón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, así en forma de analogía. Vamos a dar muchas analogías esta conferencia, ¿sí? Eres como un celular que trae sistemas de fábrica, ¿ok? Aunque la pantalla se rompa o tenga fallas, el software sigue intacto. Así es tu esencia, mi esencia. Las caídas, el lodo, el corral de los cerdos no borran lo que Dios programó, lo que Dios planeó para tu vida aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Ok? Aunque todo parezca perdido, su diseño sigue en ti, sigue esperando, sigue programado. Sigue esperando tu momento de valentía, que ya despierte tu letargo y tu rebeldía, esperando que vuelvas en sí y camines en lo que ya Él programó, en lo que Él ya planeó para tu vida. ¿Ok? Jeremías 1:5 me encanta porque ahí nos va a revelar mucho de lo que pasa con nosotros. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ok? Entonces, no eres una casualidad, eres propósito eterno. Tu vida ya estaba en el corazón de Dios, entiéndolo perfectamente. Tu vida ya estaba en el corazón de Dios. Lo sacó de ahí y ahora estás aquí en la tierra por un tiempo corto y después vas a volver con Él. Y hay un propósito en la eternidad para ti y para mí. El pecado no borra tu esencia, tu ADN espiritual sigue vivo, totalmente vivo, absoluto. Y aunque pases por el lodo cenagoso de un corral de cerdos, de una situación en la tierra, de una experiencia no grata, Dios está en eso. Como yo digo, con los que me conocen, Dios está en la jugada. Y Dios te va a sacar del lodo y te va a limpiar y te va, siempre y cuando sea su hijo, siempre y cuando haya humillación. Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado delante de Él. Pero si no te humillas, si sigues de rebelde, si sigues de antagónico con lo que Él quiere, si no haces caso a la palabra de Dios que te dicen que Dios te da, si no te haces caso a esa vocecita del Espíritu Santo que te dice que cambies, que ya reacciones, ¿cómo vas a llegar a ese plan perfecto?
El plan perfecto está en el corazón, no está en la mente. En la mente, ahí es el cuarto de control de Satanás cuando aún no está la mente renovada. Y lo único que quieren aquellos changos, yo les digo, changos es dispersarte, distraerte para que tú no sigas el plan de Dios y te pierdas y te quedes ahí en el corral de los cerdos, en el corral de la situación que Satanás ha planeado para ti y que piensa que ya está ganado. Depende de ti porque Dios respeta tu voluntad, respeta mi voluntad. ¿Ok? Por eso puso una voluntad, un libre albedrío en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces tú naciste para reinar, no para perderte. Tu destino es el trono, no es el corral. ¿Ok? Parte 2. El corral es una escuela de quebranto. ¿Ok? Lucas 15:15 al 16 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre, fíjate, con las algarrobas de los cerdos que comían los cerdos, pero aún así nadie le daba. Entonces, es una situación crítica, ¿eh? Si tú andas ahí conviviendo con los cerdos, este, llegará el momento en que tú anheles comer lo que ellos comen, que es una analogía de la gente que no conoce a Dios y que está en situaciones del día con día, haciendo un montón de cosas en contra de Dios, en el lodo, con las algarrobas ahí comiendo, que son todo lo que no agrada a Dios, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de reaccionar, la forma de rebelarse contra Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios te va a sacar de ahí. Pero si tú no reaccionas con tu voluntad, arrepentido, arrepentida, entonces Dios no puede hacer nada porque Él respeta tu voluntad. Entonces, el corral, haz de cuenta que es un taller mecánico. Cuando un coche, un carro, un auto falla, el dueño lo lleva ahí para que lo repare. Así también Dios usa los corrales inmundos, donde están los cerdos que no conocen a Dios, que se burlan de lo santo, que se burlan de la palabra de Dios. Entonces, es algo que está pasando actualmente y Dios usa esos corrales de la vida para ajustar lo que está dañando a tu carácter, a tu plan, a tu caminar en Dios. Entonces, el hambre del pródigo fue la chispa que lo llevó a reflexionar. Entonces, si tú no reaccionas, Dios te va a someter a un hambre y a una situación decadente que ya no tengas esperanza, toques el piso, te revuelques entre el lodo y ahí estando en esa situación totalmente ya en lo peor, tú reacciones y vuelvas en sí y digas, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago haciendo esto? ¿Qué hago pensando? ¿Qué hago? O sea, no, yo soy hijo del rey. Y es cuando tú te levantas y te pones en el camino a un reencuentro con Papá Dios, ¿ok? Pero ya, no esperes tanto, ya. Nosotros no sabemos el plan de Dios en ti. Hay muchos que se han quedado y parecían que eran elegidos, que parecían que estaban ahí, pero como repito, Dios respeta tu voluntad, ¿ok? Respeta tu libre albedrío. Entonces, el pródigo tuvo que tocar fondo para entender. Dios no usa el corral para destruirte, sino para recordarte que no naciste para estar junto a los cerdos comiendo lo que ellos comen, viviendo lo que ellos viven, pensando como ellos piensan, sino pensando en el reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto está tremendo, tremendo, tremendo. El corral entonces no es una tumba, es una escuela de entrenamiento. Dios usa esos corrales para levantarte muy en alto, para resaltarte que tú no estás ahí por casualidad. El hambre revela tu identidad porque los hijos no fueron creados para estar con migajas. Los hijos fueron creados para recibir herencia. Entonces,
El quebranto abre la puerta de la humildad en tu vida. Lo que la altivez cerró, el dolor lo abre. El dolor de estar en lo último, ¿ok? Bueno, vamos a ver el tema. Siguiente es algo muy poderoso. Le hemos puesto volver en sí como el hijo pródigo. ¿Ok? En Lucas 15, 17, 18 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que a veces ya, cuando ya no hay esperanza, en lo último ya es cuando ya los hijos pródigos vuelven en sí y están clamando a Dios, y pidiendo perdón, pero no esperes en ese filo de la navaja porque quizá ya sea muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Ok? Entonces, volver en sí es como un GPS, como ya lo hemos visto, una intuición que Dios va desarrollando en ti, que recalcula la ruta cuando te has perdido. Te recuerda que el destino sigue siendo el mismo, la casa de tu padre es la misma. El pródigo no necesitó salir del corral para despertar, al contrario, ahí mismo en el corral, en la situación más última que te puedas imaginar, el milagro ocurrió ahí. Ahí volvió en sí. ¿Ok? En medio de la miseria, en medio de la podredumbre, de la suciedad, reconoció que había pan en casa y en el corral había solamente hambre y suciedad. ¿Okay? A veces no lo vemos claro porque estamos inmersos ahí en situaciones ahí. Algún día, hace muchos años, me tocó, cuando tenía yo como 18 años, 19, estaba yo en lo peor. Pero en ese momento de claridad cambia nuestra historia. Cuando Dios nos vuelve en sí, cambia nuestra historia, cambia totalmente. Volver en sí es un despertar a tu verdadera identidad. No sé tú, pero pasa casi en todos. Es como alguien endeudado que un día mira sus cuentas y dice, basta, no puedo seguir así. Ese despertar no cambia la deuda de inmediato. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero inicia la transformación. Así el hijo pródigo reconoció y dijo, me levantaré. También tú di, te levantarás. Ya vas a dejar de estar de rebelde, de prejuicioso, prejuiciosa, de... No, hay muchos adjetivos, pero ya apoya a tu vida humillándote a Dios, pidiendo perdón por esa rebeldía. En el corral aprendemos que no somos esclavos, sino hijos. Y aunque caímos, siempre podemos levantarnos y regresar al abrazo del Padre, de Papá Dios. A veces nosotros ya no tenemos fuerzas, ya no tenemos, no sé, razones para seguir adelante. No tenemos motivación, tenemos nuestra mente hecha un caos y todo ese caos emocional, porque estamos alejados del espíritu, nos lleva a enfermarnos emocionalmente, físicamente, espiritualmente inclusive, y el alma, una potranca rebelde, pero también enferma, que está cada día mermando más y más y más. Y si no vuelves en sí, si no haces como Jeremías 33:3 que dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas tan poderosas, estoy parafraseando, que no conoces. ¿Ok? Entonces, y ese poder es el poder de la humillación, del vencer la soberbia, la rebeldía, el que siempre quieres luchar, el que todo te lastima, todo te hace daño, todo te enoja, estás desesperado, desesperada porque no encuentras la solución a las cosas porque estás solo, porque no quieres acercarte a Dios, no quieres humillarte a Dios. ¿Ok? Entonces, el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y ahí está la solución. Y si tú eres quebrantado en el corazón,
es porque Dios te está mandando un espíritu de quebranto, un espíritu de arrepentimiento genuino, un espíritu de contrición de espíritu que es una tristeza de que estás fallando a Dios. Si tú en lugar de tristeza tienes una apatía por las cosas de Dios, si tú en lugar de quebrantarte te enojas, pregúntate si realmente eres hijo de Dios. Y si tú sabes que eres hijo de Dios, entonces clama a Dios y Él te va a responder. Hay cosas tremendas. Entonces, el mayor milagro no es salir del corral, del chiquero, es despertar. Lo interno abre el camino a lo externo. O sea, el corazón donde está el espíritu, ahí aviva ese poder ser, el poder quebrantarse, el poder humillarse y llega a renovar tu mente y a cambiar tu personalidad completamente y a estar en un camino de luz y no en un camino de tinieblas, ¿ok? Entonces, volver en sí es recordar que tienes tú una herencia ya dada por Dios, ¿sí? Entonces, esa herencia pues está lista para que tú la tomes. Recuerda que si tú clamas a Dios, ese don de sabiduría y entendimiento y revelación que dice Efesios 1:17, es más, vamos a decirlo, dice Efesios 1:17 y 18, dice, y el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo mejor a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Y ahí viene la promesa. Y para conocer las inescrutables riquezas según la herencia de los santos. ¿Ok? Entonces si nosotros nos humillamos a Dios, nos da el don de la sabiduría y la revelación para conocer y que nos revele la situación realmente y nos va a dar a conocer lo que nos espera, que es la herencia inmarcesible, inquebrantable. No sé, yo lo creo, no sé tú si lo crees, pero yo lo creo, es algo hermoso. Parte 4. El abrazo del Padre. Lucas 15:20, seguimos en ese verso, en esa parábola del hijo pródigo. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es algo tremendo, tremendo. Imagínate eso. Entonces, el abrazo del padre, de Dios, de papito, es como un niño perdido en un centro comercial, no sé, imagínatelo, que de pronto ve a su papá, el miedo desaparece, la vergüenza se disuelve y lo único que queda es una seguridad de que ahí está papá. ¿Ok? Así Dios corre a ti, no espera que tú termines tu discurso, ese discurso de Padre, he pecado contra el cielo. No, 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 no. Él lo que quiere es abrazarte y besarte. Porque ya su abrazo, que él ya lo dio desde el corazón desde antes, ya resolvió lo que tus palabras no pueden o no podían. Él ya decidió amarte, perdonarte. Él ya tiene un plan perfecto, ya sabe lo que vas a hacer, lo que vas a pensar. Él ya conoce la intención de tu corazón desde antes que tú hagas o pienses cosas o sientas. Entonces, el beso de Papá Dios te va a limpiar lo que el corral te manchó y Él va a restaurar lo que el pecado ha roto. ¿Tienes tu alma rota? ¿Tienes tus sentimientos encontrados? ¿No puedes perdonar? ¿No puedes dejar de ser rebelde, dejar de ser contreras? Solamente Dios lo puede hacer en ti. Pero Él quiere que tú te humilles delante de Él, ¿ok? Entonces, es como un reo en un reclusorio que espera ya una condena, pero recibe un indulto, o sea, un perdón desde su condena. Entonces, el pródigo merecía desprecio por lo que hizo, pero recibió misericordia. Dios no está con los brazos cruzados, no es como nosotros. Él no está esperando solamente regañarte, sino va a correr hacia ti con amor y te va a abrazar.
Ya luego Él te va a tratar como Él quiere, porque Él sí sabe tratar y sí sabe restaurar. ¿Ok? Entonces, el Padre no restaura a medias, sino que te devuelve tu dignidad, tu identidad y tu herencia. ¿Ok? Su misericordia, fíjate bien, es más veloz que tu arrepentimiento y su amor es más grande que tu culpa o que tu inseguridad o que tus miedos, tus angustias, tus vacíos ahí que no puedes salir de ellos, de tus hoyos existenciales. Entonces, Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y su amor más grande que tu culpa. ¿Ok? El cual será amplio en perdonar. ¿Ok? Entonces, estoy parafraseando, ¿eh? Entonces, el abrazo es más fuerte que la culpa, la gracia vence lo que la culpa acusa y el perdón corre, corre más rápido que tus palabras. Dios ya decidió amarte, perdonarte, abrazarte, besarte, impulsarte. Planeó ya darte una sabiduría especial, creatividad para tus planes de negocios, una forma especial que a veces no se entiende de cómo Dios actúa en tu vida, que a veces no te imaginas todo dónde está Dios, pero está en cada momento que tú pases, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus sentires, en tus momentos de lucidez o en tus momentos de oscuridad. Ahí está Dios. Dios es absoluto y su misericordia borra el mal olor del corral. Borra la experiencia amarga de estar entre los cerdos. Tu pasado no determina tu presente. ¿Ok? Escúchalo bien, ¿eh? Tu pasado no determina tu presente. Entonces, vamos con la parte 5 y penúltima. Reinar con Cristo. Segunda de Timoteo 2:11 al 12 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negásemos, Él también nos va a negar. Y fíjate bien, ¿eh? A veces no es que tú niegues así literalmente, yo te niego Dios, yo te niego Jesús, yo, no, 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 no. Con tus actitudes, con tu soberbia, con tu negligencia, con tu ineptitud, con tu falta de perdón, con tu falta de sujeción a las autoridades, con la falta de hacer caso a la palabra de Dios, con ser apático a la voz tierna y sublime del Espíritu Santo que está en tu corazón diciéndote, ya, ya, levántate, sal del chiquero, sal del lodo, sal de estar envolviéndote entre los cerdos, o sea, la gente que no conoce a Dios. Y tú ya te engolosinas en lo que ellos hacen, jajaja, jajaja, y todo bien y todo eso, y ya. Pero Dios te dice, que no debes unirte en yugo desigual con los hijos que no son de Dios. Hay consecuencias eternas, ¿ok? Entonces, el pródigo regresó esperando ser jornalero, con la esperanza de que su papá lo perdonara, pero ¿sabes qué? Dios es mucho más que eso. Dios le dio un anillo y una túnica. O sea, es como un reo, como dije hace rato, o sea, un presidiario que fue liberado, que en lugar de llamarlo es convicto, lo nombran gobernador. Así es la gracia, no solo perdona, sino que honra. El sufrimiento del corral, fíjate bien, fue un entrenamiento. Lo que parecía una humillación resultó en una preparación. Dios no te devuelve al punto donde caíste, sino te lleva más alto a reinar con Cristo juntamente, porque los que sufren juntamente con Él gobernarán juntamente con Él y yo estoy seguro que voy a estar ahí con Él. No sé tú, pero yo pienso que sí. ¿Ok? El dolor, fíjate bien, que pasamos en la vida, en las situaciones, en el quebranto, es como un gimnasio. Pesa, cansa, duele, pero entrena, fortalece los músculos. Cada lágrima derramada en el corral es semilla de autoridad, ¿ok? En el reino. La túnica
El anillo y las sandalias son como credenciales nuevas, una nueva identidad restaurada, una autoridad plena de vuelta a ti, porque eres hijo de Dios, hijo del Altísimo, y un camino renovado. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de él. Acuérdate, Juan 14:6. Entonces ya no debes caminar como esclavo, sino caminar como el hijo del rey y sacerdote, un linaje santo, un pueblo escogido por él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí pongan el versículo. Pero la gloria de Dios va a ser tu recompensa y mi recompensa. No fuiste creado para mendigar, sino para reinar con Cristo Jesús. ¿Ok? Si sueno a fanático emocional, ni modo, pero tengo una confianza absoluta en que eso está pasando ya en mi vida y en tu vida también, si tú lo crees. ¿Ok? Apocalipsis 5:10, como para ir cerrando el tema dice 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es algo tremendo, ¿eh? En el milenio, si tú eres hijo de Dios, eres elegido de Dios, elegida de Dios, vamos a reinar juntamente con Él en la tierra, en el milenio. Cuando baje la acción celestial a la tierra y empiece el milenio, vamos a estar ahí reinando. ¿Ok? Bien, eso hay que platicarlo bien con base en la Biblia. Después haremos una conferencia sobre eso. No eres esclavo, eres rey. Eres hijo del rey. La sangre de Cristo te va a posicionar como una identidad totalmente y absolutamente autorizada por Dios, ¿verdad? Para la eternidad. El dolor fue el maestro, la gloria es tu recompensa y la mía. Lo que lloraste en tus sufrimientos, en tu desesperación, en tu angustia, en tu pesar, en tus hoyos de inquietud, de zozobra en la vida, en tu angustia por no saber qué hacer, Dios te pone la solución, te manda personas, te manda situaciones y lo que lloraste te va a levantar mañana. ¿Ok? Parte 6 y última, el peligro de la apostasía, quedarse en el lodo con los cerdos. Segunda de Pedro 2, 21, 22 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y voy a decirlo, porque es un verso bíblico, pero es muy duro y es una verdad que puede estar llegando a la vida de muchas personas que se creen elegidos o elegidas, pero que no son humildes para humillarse delante de Dios cuando Él te está guiando paso a paso. ¿Ok? Dice, pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso está tremendo, pero es la verdad. La apostasía es como un enfermo que recibe medicina, sana y después decide volver a beber el veneno, a volver a beber la bebida sucia con virus, con bacterias, con toxinas. Así muchos prueban la gracia de Dios, pero regresan al pecado, a la soberbia, a la falta de humildad, a la falta de perdón. Son como el cerdo lavado que vuelve al lodo. No valoran lo santo. La palabra de Dios no la valoran, la profecía no la valoran. No valoran las autoridades que Dios ha puesto en sus vidas. La apostasía es el mayor peligro en los tiempos finales, o sea, estos tiempos. Quedarse en el corral, aunque el Padre haya abierto la puerta, Él es la puerta, ¿verdad? La puerta de las ovejas es Jesús. Ya abrió la puerta porque ya te hizo conocer a Jesucristo, al buen pastor, ya lo conoces, pero tú no quieres regresar al Padre, sino amas la gente que no quiere, ¿eh?
ama el lodo y desprecia la herencia del trono de Dios. Ama el lodo, estar con los cerdos ahí en el lodo cenagoso y desprecia la gracia y el amor del Espíritu Santo, que está continuamente llamándote de una forma y de otra. Es como un preso liberado que voluntariamente regresa a vivir encadenado. Muchos escuchan la palabra, sienten al Espíritu, pero prefieren el fango. La apostasía es más peligrosa que el pecado mismo, porque conoce lo santo y lo desprecia. Por eso Jesús dijo que no arrojemos perlas a los cerdos. Ellos no valoran lo divino. Así hay quien arrastran a otros al lodo. La alerta es clara, no sé tú, y siento aquí la presencia de Dios, aquí poderosa, porque en estos tiempos de apostasía hay millones y millones de espíritus inmundos gobernados por gobernadores territoriales de maldad y gobernados a su vez por principados y potestades de las tinieblas y que están lanzando dardos a la mente de las personas para evitar que conozcan esta gran verdad o que tomen decisiones absolutas en su vida para acercarse a Dios. Y siguen con actitudes de rebeldía, de enojo, de falta de perdón y de soberbia. Entonces, la letra es muy clara, como digo, no basta salir, hay que permanecer en la casa del Padre. Hebreos 10, para terminar, 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona más tierna de Dios. Él es muy sensible. Y Él cada vez que se acerca contigo, porque estás pecando, estás pensando mal, actuando mal con soberbia, Él está anhelando que tú vuelvas en sí. Él está anhelando que tú voltees a verlo y escuches su vocecita que te dice, ven, hijo mío, yo te perdono, ven, hijo mío, y te abraza. El Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios que es espíritu y verdad, te abraza y te da calor, te da ternura, pero hay muchos que ya están con un corazón endurecido y ya no hacen caso a esa vocecita. Y entonces esa vocecita, recuerden que el Espíritu Santo también es la fuerza arrolladora, la fuerza absoluta de Dios. Es la más tierna, la más sublime, la más hermosa parte de Dios, pero también la más fuerte. Entonces, cuando ya recibes la orden del Padre, porque ya una y otra y otra y otra vez te habló Dios de una y otra manera y no entiendes, por soberbia, por falta de perdón, por apatía, por lo que tú quieras. Entonces viene la orden del Padre y quizá la orden del Padre diga, a ver, Satanás, te doy chance de que lo toques en esto y esto para ver si así ya reacciona y se arrepiente y viene conmigo. Satanás está esperando como hizo con Job. Entonces ya es cuando Dios aplica Hebreos 12, que Dios a sus hijos los azota, a los hijos los escarmienta por amor, por puro amor. Eso a veces no lo entendemos. La religión menos, pero a sus hijos Dios los azota porque los ama, porque a los que no son sus hijos los deja que hagan lo que quieren. Entonces, como digo, el peligro más fuerte no es caer en el lodo, sino amar el lodo. Muchos se quedan porque lo disfrutan. Todo el tiempo estuvieron sin eso y cuando lo descubren, lo disfrutan y ya Dios ya no es importante. Los cerdos desprecian lo santo, los hijos lo honran.
elige tu identidad. Elige, opta ya por Dios de una vez por todas. No esperes que venga Hebreos 12 y que Dios autorice una corrección muy fuerte. Porque puede que, dice una parte en la Biblia, dice que si tu ojo te fuera ocasión de caer, quítalo. Si tu brazo te fuera ocasión de caer, córtalo. Si tus piernas te fueran ocasión de caer, córtalas. Y todo es metafórico. Pero es que Dios prefiere educarte duramente, pero que tu alma se salve, a que te pierdas, porque Él no puede perder. Hay personas que hasta el último se arrepienten, pero ya pasó toda su vida y por no reaccionar con humildad, pierden su oportunidad, pero se salvan al último. ¿No? Conocí un caso de una persona que era muy elocuente para predicar, daba unas conferencias, era muy bueno, Dios lo levantó, le dio mucha prosperidad en la economía, mucho carisma, y de repente todo ese afán era inclusive experto en temas de neurociencias y de alternativas para poder curarse, todo eso, y de repente todo eso le ganó, y entró la soberbia del conocimiento, o sea, se volvió cabezón y entonces se alejó de Dios y no volvió en sí. Y de repente tuvo un accidente y quedó parapléjico. Así vivió 7 años más, pero él al final se arrepintió, pidió perdón a Dios y murió, y seguramente su alma se salvó, pero él decidió alejarse de Dios y no regresar, no volver en sí. No sé cuál sea tu caso, pero Dios te está llamando hoy, ¿sí? Quedarse en el lodo es renunciar al trono de Dios, a la herencia de Dios. Quedarse en el lodo es renunciar al plan integral de Dios en tu vida. ¿Ok? La apostasía roba la herencia eterna. Bien, vamos a terminar. Hoy has escuchado la verdad de los elegidos. No importa qué tan lejos hayas ido, qué tan lejos te hayas caído, qué tanto te hayas revolcado en el lodo cenagoso, ni cuán profundo sea el lodo donde caíste. Tu destino está en el corral de los cerdos, no está ahí, ¿verdad? ¿O sí está ahí? Entonces, sino en el trono de Dios, junto a Padre, a Papá Dios. El hijo pródigo descubrió que la herencia gastada no anulaba su identidad. El lodo manchó su ropa, manchó su cara, manchó sus manos, pero no borró su apellido, no borró su identidad de ser hijo del rey. ¿Ok? Así también contigo. El pecado puede ensuciarte, pero nunca podrá cancelar el propósito eterno de Dios para tu vida, a menos que tú no quieras. A menos que tu voluntad no se ejerza y sigas en lo mismo, dando vueltas en ciclos tóxicos todo el tiempo, y pasa el tiempo y sigas de mal en peor. El abrazo del Padre es más fuerte que tu vergüenza. El beso divino de Dios borra años de culpa. La túnica limpia reemplaza tus harapos. ¿De dónde andas? ¿De dónde andamos? El anillo en tu dedo proclama la autoridad que Dios te ha dado de hollar serpientes y escorpiones y decir no a los cerdos, no a los changos que quieren distraerte en tu mente y desviarte del plan de Dios en tu vida. Las sandalias en tus pies anuncian un nuevo caminar. El cielo entero celebra cuando un hijo vuelve a casa, cuando un hijo se arrepiente. Y yo siempre les digo que a los hijos escogidos de Dios, a los elegidos para cosas fuertes, es más duro el trato. Y van a estar los changos ahí, los demonios, atacando más y más a cada rato para que no vuelvan en sí, para que estén encerrados en el corral y en el lodo. Pero los elegidos de Dios, Él los va a levantar, pero requiere tu humildad. Moisés era un hombre iracundo, un hombre rebelde, pero después fue el hombre más manso de la tierra. Elías era un hombre conforme a pasiones como todos los humanos, pero Dios lo usó. David, el rey David, era un hombre
sanguinario en la guerra y era con problemas de muchos tipos, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, las sandalias en tus pies significan un nuevo caminar de tu vida aquí en la tierra, ya humilde, humillado delante de Dios. El cielo entero celebra o va a celebrar cuando tú realmente te humilles a Dios y reconozcas que sin Él nada y con Él todo, y seas el hombre o la mujer más humilde de donde andas. ¿Ok? Pero este mensaje no solo es consuelo, es advertencia. A veces las religiones caen en el extremo de pura papacho y gracia y entran en desgracia. Tenemos que ser enfáticos, asertivos. Es una advertencia. Muchos en este tiempo se quedarán en el corral porque aman más el fango que la santidad. Y entiéndase bien, la santidad no es ser santos muchos ahí, religiosos, sino la santidad es que Dios te apartó para Él y te va a revelar cosas profundas y vas a andar en su camino que Él te dice, no en una religión, no en una filosofía hueca, en el camino que Él te dice, aunque los demás te desprecien, aunque los demás no te entiendan y aunque pierdas la vida, pero vas a seguir su caminar y su guianza, ¿ok? Esa es santidad, apartado para Dios, no para una religión. Entonces, la apostasía es real. Créeme, es real y está viéndose cada día más y más y más y más en el mundo actual. Es peligrosa. Así como los cerdos que vuelven al lodo, muchos desprecian lo santo. Repito, no la religión. Hacen burla de la palabra de Dios y apagan al Espíritu Santo. Lo contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contrista más por la soberbia y la rebeldía de los que son escogidos que por los pecados más bochornosos de los que aún están en proceso de salvación. Fíjate bien, ¿eh? Repito, el Espíritu Santo se contrista mucho más cuando ve soberbia, religiosidad y apatía en los que Él escogió, que en los que apenas están en lo peor, pero que están en proceso de salvación. ¿Ok? Es algo tremendo. ¿Ok? No seas de esos, no seamos de esos. O sea, no te estoy diciendo que entres en una religión, sino que tengas el valor de reconocer lo que estás haciendo mal, tu alejanía, de tu soberbia, tu desdén, tu apatía con Dios. No pongas en riesgo tu destino eterno por placeres temporales de dinero, de poder, de deseo de controlar, de que tengas tú la razón y todo eso. No, no. El Padre hoy te llama y te dice, levántate, hijo mío, hija mía, regresa a casa. Tu lugar no es con los cerdos, con la gente que no me conoce, con la cizaña. Es conmigo en el trono. Él ya preparó la fiesta, ya encendió la música, ya tiene la lista en la mesa. La pregunta es, fíjate bien la pregunta, ¿eh? ¿Te quedarás en el corral o volverás a casa? ¿Cómo vas a volver a casa? Reconociendo tu condición de falta de humildad, de falta de perdón, de apatía, y que eso significa estar en el lodo ahí más tiempo y más tiempo. Este es el momento de volver en sí. Es el tiempo de levantarte. Ese es el día para tomar la decisión única, única en tu vida, porque no ha habido todavía que va a cambiar tu eternidad, tu identidad en la eternidad. Vas a pasar del corral de los cerdos al trono de su gloria. Ese es el recorrido de los hijos pródigos que despiertan, regresan y reinan juntamente con Cristo Jesús. Hoy levántate, vuelve a casa y ocupa tu lugar en el reino. Papá Dios nos espera. No esperes más. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto y espero que compartas este video con aquellas personas que lo necesitan. Bendiciones. Bye. En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu,
alma y cuerpo, de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional, hacia la vida diseñada por Dios, para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos Magag, somos Iglesia Virtual Parousia.